Hola, ¿qué tal? Aquí Randolph in Dreamland y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la serie de Entrevista con el Vampiro, las dos temporadas, que de hecho la segunda acaba de terminar recientemente, la primera sale en 2022 y la segunda va a terminar en 2024. Compuesta de 7 capítulos y 8 respectivamente, pues la serie básicamente contará lo mismo que la novela y la película del 94, que es la vida del vampiro Louis de Pont du Lac, que es este vampiro de Nueva Orleans, que se encuentra con un escritor, reportero de nombre Daniel Molloy, originalmente en los 70, que ahí es donde ocurre el encuentro y le cuenta su vida durante 200 años. Resumiendo mucho de su vida humana y pues empezando más bien de alguna manera como el punto de inflexión donde ocurre su transformación a un vampiro por el Lestat de Leon Kurt. Bueno, una de las cosas que más saltó cuando se habló acerca de que se iba a hacer la serie era pues el cambio de raza del personaje de Louis, que ahora pasaba a ser de raza afroamericana o afrodescendiente, no sé ahorita la terminología exacta, y hoy cambiaba el tiempo, ¿ok? Mientras que la novela sucedía en 1790 y tantos, 1780 y tantos, la serie ocurre, se mueve alrededor de ciento y cacho años, ocurre alrededor de 1910, un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, obviamente, aquí, obviamente, si uno cuestiona la serie, pues va a decir, la serie no corresponde a lo que cuenta la novela, porque obviamente Louis originalmente era un criollo, o sea que probablemente era originalmente de hijo de padres franceses y nace en Estados Unidos. Obviamente ya para el momento en el que empieza a ocurrir la novela, pues ya Estados Unidos se había emancipado, pero pues de alguna manera pues la gente del sur seguía con esas enormes plantaciones, que de hecho Louis tiene una plantación. Acá Louis se dedica como a negocios sucios, entre algunos el que más podría resaltar sería la prostitución, que es dueño de varios prostíbulos y pues de ahí tiene como la capacidad monetaria. Que de hecho esa también es una de las razones por las que el Estado lo busca, por la capacidad monetaria y porque, bueno, él lo dice como tal en la novela, en su novela, que es la que él cuenta, que es la esta del vampiro, que, bueno, y en La Reina de las Tinieblas, que él termina como fascinado, enamorado de Luis. Aquí también hay otra cosa que salta un poco eh, respecto a las crónicas vampíricas de Anne Rice, que en las crónicas hay una falta de sexualidad. Eh, Tal cual me refiero al coito. Y bueno, aquí que también hace, la serie también ocurre en la época actual, se supone que ocurre en la entrevista en los 70 con Daniel Molloy, sin embargo, pues hubo un problema ahí y la entrevista se quiere volver a hacer, pero ahora en la actualidad, en el 2020, 2022. De hecho, se menciona que están en la época como tal, de la pandemia. Entonces, el Daniel Molloy, pues es ya una persona grande. Y bueno, otra de las cosas que mencionan es que, por ejemplo, en la película se retira completamente a la familia de Louis, mientras que en la novela y en la serie sí existe. Pero obviamente, por ejemplo, en la película lo eliminan porque tardarían mucho tiempo en explicar eso y sería una introducción muy larga. De hecho, también algo que eliminan tanto, obviamente aquí era lógico, tanto en esta serie como en la película del 94, es la introducción del papá del Estado. Era un anciano para esa época y era un anciano ciego. Bueno, pues aquí rescatan, obviamente, que su hermano tiene algunos problemas mentales, no se sabe exactamente qué, pero pues obviamente eso termina llevándolo a un suicidio, que Luis se siente constantemente culpable en la novela. En la película lo que hacen es hablar de que estaba casado y muere su hija junto con su madre en el parto y por lo tanto por eso estaba traumado. Aquí me parece que esa parte la quitan porque recordemos que los vampiros de Anne Rice, aunque sean románticos,
son principalmente vampiros existencialistas. Entonces, la idea es que siempre están cuestionándose por qué existen, por qué les tuvo que haber pasado eso, por qué no, por qué estaban aburridos con su humanidad, que tuvieron que agarrar esto. Porque de hecho, aquí lo curioso con Louis es que a Louis le dan la opción. Le dan la opción de convertirse en vampiro y él decide convertirse en vampiro voluntariamente. A diferencia del Lestat no le dieron la opción y él lo convirtieron forzosamente, pero de alguna manera todos siempre están añorando su humanidad que pues ya no la tiene. Y de alguna manera por eso también cuestionan su existencia como vampiro, su existencia como cazadores. Esta es prácticamente creo una de las existencias de la novela. Bueno, como les decía, pues se habla de la familia, aquí toda la familia de Louis existe. Y bueno, una de las cosas que a mí me parece muy peculiar fue en algún momento que empiezan a hablar el hermano que tiene estos problemas con Lestat y un poco acerca de la cuestión religiosa y se habla un poco del pasado del Lestat, que de hecho esto ocurre como tal en la novela de Lestat el vampiro, que en algún momento Lestat pues era un noble, pero un noble caído a menos, que como tal no tiene muchos recursos y lo que hace en algún momento es irse a un monasterio donde ahí va a poder como de alguna manera poder estudiar, pero sus padres van, lo recogen y lo retiran y pues de alguna manera como que habla de que siempre le quitaban todo lo que él quería y de alguna manera eso también es como la frustración del vampiro Lestat a través de las novelas. Eh, Como les decía, algo que a mí me choca un poco de la novela es esta cuestión de la sexualidad del coito como tal que existe en la serie. O sea, en la serie los vampiros tienen una vida sexual plena, fuera de la cuestión heterosexual, homosexual, lésbica, fuera de eso, más allá de eso. En las novelas nunca se menciona esto. De hecho, prácticamente se insinúa que, a pesar de que hay cierta sensualidad, porque les digo, estamos hablando ya de un vampiro romántico, que obviamente surge en una época en la que se está formando poco a poco lo victoriano, que era lo que sería como lo más imponente en el siglo XIX, y obviamente el vampiro también servía de insinuación, de ese horror al sexo y al placer, que obviamente es totalmente antivictoriano. Con esto tengo una cita del libro de la Reina de los Condenados que nos dice lo siguiente. Este es Lestat hablando. Estudié mi reflejo, mi pecho era como el torso de mármol de un museo, aquella blancura y el órgano que no necesitamos en posición como dispuesto para lo que nunca más volvería a saber hacer o a querer hacer. Mármol, un preamo en la puerta de la entrada. Bueno, aquí, aunque no se dice explícitamente, pues está hablando como tal del pene, del órgano reproductor masculino. Bueno, con Priapo se aclara más esto, porque Priapo era el dios como de las erecciones, pero de la fecundidad también. Recuerden que siempre hemos ligado a la fecundidad con respecto a pues con respecto a la sexualidad, o sea, porque tiene que ver con esta ansia de reproducir tanto la vegetación como a los seres humanos. Lo que da a entender en esta y en varias novelas es que como tal ellos ya no pueden usar sus órganos reproductores para el sexo. O sea, sí tienen una especie de comunión, sí tienen una especie de relación sensual con sus víctimas, con otros vampiros, pero ya no la tienen como tal aquí. De hecho, a mi parecer, para mí, en las novelas de Anne Rice, los vampiros estarían más cerca de lo que algunas teorías modernas del queer hablan, que es cuestionar esta dualidad de las personas. Un poco en el sentido de dejar de ser como tal hombres o dejar de ser como tal eh, mujeres. O sea, hablar de estas dos categorías como tal humanas, pues sí, que de hecho esto es un poco lo que cuestiona lo queer, o sea que inclusive en las relaciones de la comunidad siempre hay como una pareja que se identifica con más lo masculino y una con más con lo masculino, entonces habla de ir más allá de esto y creo que en cierta manera estos vampiros es lo que hacen y por eso también de alguna manera generan como una especie de universalidad, que es lo que creo que buscaba la autora en ese momento. Y bueno, pues
sabemos que otro de los conflictos de la novela es la creación de un vampiro muy joven que después se nos aclarará en la segunda temporada que va en contra de las reglas. Dentro de esta, pues es el vampiro de Claudia. Y bueno, aquí también hay otro cambio que es la cuestión de la edad. Mientras que en la novela, Claudia es una niña pequeña, prácticamente en algunos momentos hablan de ella como si fuera una muñeca, porque es una niña de alrededor de 5 años, probablemente de una familia pobre, entonces probablemente estaba malnutrida y por eso era pequeña. En comparación con la película del 94, que ahí es una niña preadolescente, y esta versión del 2022, que prácticamente es una adolescente, pero no todavía una mujer completamente desarrollada, pues general, pues los conflictos serán diferentes. Mientras que en la película y en la novela, pues es el hecho de que la mente crece, pero el cuerpo no, entonces nunca va a poder satisfacer ciertas cosas de de la edad adulta o el desarrollo natural que se supone que deberíamos de tener. En la serie ocurre algo similar, sin embargo, también hay un deseo de frustración de encontrar una pareja a su medida. Eh, Conoce a un chico, este chico se enamora de ella, pero ella en un ímpetu de parte sexual termina bebiéndolo completamente, bebiendo su sangre y lo termina matando. Y eso la lleva a tener como una especie de crisis mental donde empieza a matar desbordadamente y pues es un reflejo de pues el desastre que hay dentro de su cabeza y dentro de su alma hasta cierto punto. Y también habla un poco de cómo se va desmoronando la relación entre Lestat y Louis. A esto se añade que en algún momento Claudia escapa y se encuentra con otro vampiro y Lestat siempre remarca este hecho que parece como una manipulación para tenerlos como encerrados, que los vampiros foráneos son malos. Y bueno, Claudia lo termina saboreando en propia mano y es pues este vampiro Bruce que conoce que termina siendo un abusador de ella y de alguna manera se va un poco hablando lo que decía Lestat, que de hecho tendrá más que ver en la segunda temporada. Y bueno, quizás otra de las cosas como así más importantes, pues son pequeños Easter eggs, pequeñas menciones que se habla como más de toda la mitología de un poco de las crónicas vampíricas. Aparece el vampiro Armand, que en este caso también es un cambio de raza, pero que a final de cuentas se explica bien y tiene sentido dentro de la serie. Que eso es lo importante, que tenga sentido dentro de la serie, si no, no exactamente que corresponda a la novela. O sea, de hecho corresponde a la novela, pero le cambian para que tenga sentido acá. Entonces, no se siente tan forzado. Y bueno, se hacen algunas referencias, por ejemplo, ya se menciona a Magnus, que es el vampiro que convierte a Lestat, se menciona a Marius, que es el vampiro que convierte a Armand, que también en algún momento forma una estrecha relación con Lestat, y así, etcétera. Y bueno, pues llegamos al capítulo final, que la primera temporada a mí me parece que se alarga mucho, me parece que debieron de haber respetado toda la historia de la primera novela para una temporada. A mí me parece que se alarga mucho con esta parte de la fiesta del baile del Mardi Gras, que ya saben que es esta fiesta que se genera por la cosecha y donde pues tienen una cena disruptiva para la sociedad, Louis Lestat. Y finalmente pues se da cuenta de la trampa que va a terminar haciendo Claudia para eliminar a Lestat. Hasta aquí, otras cosas que caben como mencionar es, por ejemplo, ciertas cuestiones como el uso de los poderes vampíricos, lo que Lestat en algún momento llamará el regalo oscuro, que es esta parte como de telepatía, y que explica que, bueno, no la pueden tener entre el vampiro creador y el que cree. Que eso ocurre, pero hasta la segunda novela. En la primera novela no se menciona, se menciona en la película, pero pues la película sale cuando ya habían salido la tercera y la cuarta novela. Finalmente, otra cosa que también es como muy remarcable es que en algún momento Lestat y Louis tienen una pelea y Louis queda terriblemente dañado, o sea, es como una metáfora de una relación terriblemente tóxica.
y tarda añísimos en recuperarse. Entonces, bueno, si han leído las historias, pues sí podrían tardar más tiempo en recuperarse por algún problema, pero tampoco no era como que demasiado. Bueno, la segunda temporada, como tal, nos habla del viaje que hacen Claudia y Louis a Europa, buscando a sus otros vampiros compañeros en esta vida. Y bueno, una de las cosas que a mi parecer hace muy bien, que también lo resuelven muy bien en la película, es que hablan un poco de lo que sería como el origen de los vampiros folclóricos. Entonces, que son como estos vampiros que no están tan alineados, que están como hasta sucios, podría decirse, que son más como bestias. Y bueno, la novela da una explicación donde menciona que como tal los vampiros eh, los enterraban, entonces pues como de alguna manera se volvían locos intentando escapar una vez que renacían como vampiros. Y ese daba este origen como a las leyendas eh, ¿cómo sería? A las leyendas folclóricas, tal cual. Bueno, al folclore del vampiro, al primer folclore del vampiro. Y bueno, aparece una vampira en Rumania. Obviamente esto fue un guiño, es obvio. En la película del 94 cortan esa escena hablando de que pues, nunca encuentran nada. Y bueno, pero lo que ocurre es que esta vampira se termina inmolando en el fuego y de alguna manera acabando con su vida. Que era generalmente lo que terminaban haciendo estos vampiros porque se sentían solos, que les digo, es muy existencia. Entonces, ahí reside como la grandeza de estos vampiros, de estos vampiros de Anne Rice. Y bueno, finalmente pues van a llegar a Francia y ahí es donde van a encontrar el Teatro de Vampires. Y bueno, en pocas palabras, esta es una parte que se alarga demasiado. Para mí es como, fue demasiado que no está mal hecho, pero para mí es demasiado que lo hicieran tan largo en la segunda temporada, que es prácticamente la segunda temporada, pues es hablar del teatro de vampiros y la vida que tienen Louis y Claudia en la Francia posguerra. Y pues ya sabemos que el teatro de vampiros era este teatro que estaba conformado por vampiros y que lo que hacían era hacer representaciones donde fingían que eran vampiros para pues intentar matar en el escenario y como disfrutarse y regodear de ello. Eh, una de las cosas que aquí rescata, obviamente, es que pues el fundador, bueno, aquí hablan del cofundador, aparte de Armand, pues sería Lestat. Y pues para mí sería un guión, para mí fue algo adecuado hablar un poco del pasado del Lestat. Sin embargo, algo que me parece que otra vez fuerzan demasiado es que, bueno, se habla de que el Lestat tenía tanto amantes hombres como mujeres, pero aquí el compañero de aventuras del Lestat, que era un joven originario de su pueblo, de nombre Nicolás, que era un violinista, aquí también se convierte en su amante. Entonces, para mí esto fue demasiado forzado, o sea, tal cual Nicolás era su amigo, esto no quería que yo lo dije, esto no quería decir que no lo quisiera, pero fuerza demasiado esto. Entonces habla un poco de cómo se formó el aquelarre de los vampiros en Francia, de dónde venía un poco Armand, que había sido mandado por el aquelarre de Roma, todas estas cosas. El hecho de que Lestat, al ser un vampiro del siglo XVIII, ya no temiera las imágenes religiosas porque no tenían poder dentro de los vampiros, sino que era algo como mental, bueno, cuestiones que se tratan en la novela del Lestat del vampiro, pero aquí se mencionan y se mencionan bien. Entonces creo que es adecuado. Y bueno, también algo que también otra vez me parece demasiado fue el hecho de que también tuviera una relación con Armand. Em, Me parece exagerado, porque creo que más bien el hecho era que pues, Armand siempre estaba envidioso de que el Estado no lo quería, de que luego Louis tampoco lo quiere, entonces era un poco de eso. Y bueno, para mí es exagerado y queda de más. Y bueno, finalmente pues ya saben lo que ocurre. Aquí el teatro de vampiros se encarga de castigar a Claudia y a Luis por lo que le hicieron a Lestat, porque era romper una de esas reglas. Y bueno, aquí meten un poco la historia de que Claudia se quiere meter al teatro de vampiros, de que están usando técnicas nuevas de cine para el teatro, de cómo ridiculizan a Claudia, porque pues de alguna manera siempre va a ser como
lo que queda entre un niño y un adulto, cómo conoce a la que va a ser su compañera, que es Madeleine, que aquí le meten un trasfondo de que es una sobreviviente del Holocausto, una judía, que de hecho también comete algunas transgresiones, diría yo, no errores, y pues también de alguna manera sigue siendo como perseguida. Todo esto está bien, o sea, te crea más fuerte el personaje, pero no era como que tan necesario. Está bien, me parece que el personaje de Madeleine, cómo se desarrolla el personaje de Armand, la relación que va teniendo con Louis, pero hasta cierto punto algunas cosas siendo forzadas, algunas no, algunas las desarrollan correctamente y otras no, pero eh, funciona de alguna manera. Me parece que, por ejemplo, lo que no tiene en la novela, pero acá habla como de cómo Santiago quiere tomar poder sobre la Aquelarre, está bien logrado en la serie. Entonces se ve esta cuestión de estar peleando por el poder, de alguna manera, de la Aquelarre. ¿Y por qué también era importante la Aquelarre? Porque de alguna manera no los hacía sentir solos a los vampiros. Y eso era algo muy importante, es algo de lo que todo el tiempo, como de alguna manera están gimoteando o están llorando los vampiros en las novelas de Anne Rice. Y bueno, finalmente, pues ocurre la escena del juicio, que es esta escena donde juzgan a Louis y a Claudia, y de alguna manera a Madeline también, por el intento de asesinato del Stab y por eh, bueno, por romper algunas reglas que también rompe Claudia. Y bueno, porque de alguna manera se insinuaba que no era bueno convertir a vampiros tan jóvenes por lo mismo de que se volvió un problema, pues porque la mente seguía creciendo, pero el cuerpo no. Y bueno, finalmente, eh, aquí pues eso no funcionaba tan bien, porque, bueno, por ejemplo, cuando lee uno las novelas, pues a Armand lo describen como un adolescente y Armand era un adolescente, de hecho, era un adolescente que termina siendo convertido en vampiro, entonces por eso también en algunos momentos se siente extraño el hecho de que Claudia pues sea una adolescente que quizás no está totalmente formada como mujer adulta me refiero, pero pues acá lo hacen funcionar hasta cierto punto. Y bueno, una de las cosas es que el STAT va a ese juicio, eh, pero mientras que en la novela lo que lo hace es ir al juicio para poder estar ahí con Louis, para poder regresar con Louis. Acá también lo hace así como de alguna manera para volver con Louis y de alguna manera protegerlo, porque eso es lo que ocurre al final, o sea, Lestat termina protegiendo a Louis. Y bueno, ya de alguna manera eso también es determinante para su relación, que este también es como uno de los puntos fuertes de la serie, o sea, la relación, y esa relación se siente que hay química y demás. Solo les digo, para mí es como un poco exagerado lo del hecho de que también tenga que haber el coito. Eh, y bueno, de algunas maneras que me queda un poco corto también la serie, yo diría que puede ser esta parte, lo que les digo, la sexualidad, la parte del racismo, a mí me parece que la muestran muy poco y bueno, por el Estado me parece que sería aún mayor. Sí se menciona, obviamente, pero me parece que de alguna manera queda un poco velado por cuestiones actuales. Y bueno, finalmente, pues la historia no termina como la novela, termina un poco después, donde Daniel Molot, termina publicando el libro, que es el que después le dará un impulso a esto para él escribir su propia historia. Y Daniel termina convertido en vampiro por Armand. De alguna manera, esta es una venganza por Armand, por lo que le termina revelando a Louis en la serie. Y hay como que aquí, eso también sería otra de mis quejas. Me parece que muchas de esas decisiones, como de las relaciones que tienen, parecen relaciones de telenovela. Sé que probablemente pueden sonar un poco también en la novela, pero en la novela no se sienten así. Y me parece que tampoco en la película del 94. Y a mi parecer, aquí sí parece así. Y bueno, ¿qué me emociona para el futuro? Que pues ya dijeron que van a hacer una adaptación de
pues obviamente la novela El Estado del Vampiro, donde ya Lestat va a contar su historia como tal. Y pues obviamente pues va a seguir después La Reina de los Condenados, esta vez una adaptación aparentemente más fiel, eso sí podemos decir, como, como no lo fue la versión del 2003, que me parece que es más como lo que se conoce tradicionalmente como eye candy, que era como pues, por gusto, o sea, te gustaba verlo, cómo era visualmente. Pero bueno, hasta aquí, pues esa fue como mi opinión, eso es lo que yo pienso de la serie, por haber leído los libros, por ver la película, por ser un fan de los vampiros, y pues no sé, solo queda que ustedes me digan qué pensaron acerca de la serie. Y hasta la próxima.